Amante Padre Celestial, te agradecemos porque de esta hora nos has llamado nuevamente y no solamente eso, sino nos has dado la vida, las facultades de pensar, de comunicarnos, de escoger, de entender. Gracias, Señor, por todas ellas. También te agradecemos porque sabemos que tu Espíritu Santo está más que dispuesto a ayudarnos a entender las verdades que tú tienes para nosotros esta noche. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer el repaso de los versículos de memoria y por favor, si tienen sus pantallas abiertas, pues vayan repitiéndolo juntos conmigo. Si no, si las tienen cerradas, no importa, de todas maneras repítanlas para que esto les sirva también para memorizarlas. El primero viene de Juan 15:5, es del capítulo 1 del libro que estamos estudiando. Está en la página 17, por si acaso alguno de ustedes quiere usarlo de allí. Si no, de la Biblia, Juan 15:5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien, y espero que ya todos estén bastante familiarizados con estas palabras, y no solamente eso, sino que las pensemos, permitamos que las digeramos en nuestras mentes. Hay que hacer esa digestión, lo mismo que con la comida física que ingerimos, ¿verdad? Para que así llegue a ser parte de nuestro cuerpo, de nuestro pensar, ¿verdad? Como hablamos de hayan pues en vosotros este pensar, este sentir, así es como llega, permitiendo que la palabra de Dios entre a nuestro sistema del pensamiento del cerebro y allí pase por el proceso y se procese de tal forma que llegue a ser parte de la forma en que pensamos. El segundo viene de Juan 5:30 y es Cristo Jesús hablando de sí mismo. Y él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La misma fórmula que para nosotros, ¿verdad? No vivió de ninguna manera diferente. Romanos 5:20 habla de tres cosas muy importantes: la ley, el pecado y la gracia. ¿Ok? Comencemos entonces. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado no puede permanecer en presencia de la gracia. Y cuando permitimos que la gracia sea la base bajo la cual hacemos nuestras decisiones, la base bajo la cual escogemos lo que vamos a hacer, la gracia ganará. Pero si no permitimos, si desechamos la gracia de Dios, entonces quedamos sin fuerza para hacerle frente a la tentación y al pecado. Por lo tanto, así como dice en Romanos 5:20, donde el pecado abunda, y no importa que abunde, no es que, bueno, tengo que tener solo poquito pecado para que la gracia pueda hacer algo. No, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Gloria a Dios porque nos dio la gracia, su gracia divina, para contrarrestar todo el pecado. Así como una mamá, y aquí veo varias personas que saben de esto, ¿verdad? Los papás también saben. ¿Qué sucede cuando su hijo entra todo lleno de marcas de la hierba, todo verde en los pantalones y todo lleno de barro de andar entre los charcos de agua, etcétera? Lo único que hay es para esas manchas más jabón. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda y la gracia siempre tiene el poder suficiente para limpiar toda mancha, el mejor detergente que podamos tener. Luego vamos a Filipenses 2, del 5 al 8, y allí habla de la mente de Cristo, el sentir, el pensar. ¿Cómo fue que él obtuvo la victoria sobre el pecado?
Lo hemos repetido un par de veces y especialmente por las personas que están asistiendo por primera, segunda, tercera vez. Quiero entonces compartir con todos nuevamente lo que habíamos compartido al principio de nuestros estudios. Voy entonces a pasar a un PowerPoint para que podamos, para que podamos ver lo que está allí. Esperando pues que esto les ayude a grabarse mejor este versículo. Entonces aquí está el versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya es muy importante porque quiere decir que no lo había, no existe en nosotros naturalmente. Haya solamente puede ocurrir cuando nosotros permitimos. Entonces, cuando dice haya, es equivalente a decir, permitid pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, entonces, también puede sustituirse por actitud o mente. Permitid pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta manera de pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. La vez pasada entonces yo también había mencionado que si ustedes podían usar ciertos colores para las diferentes características de la mente de Cristo, tal vez eso les ayudaría a memorizarlo mejor. Entonces, vamos a leerlo así como está allí ahora en la pantalla. Comienza con haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no se había robado ese derecho, era suyo. Sin embargo, versículo 7, se anonadó, y ahí está el amarillo, ese es un paso abajo, se anonadó. Pueden hacerlo así en lo que tienen escrito con diferentes colores como los ven allí para que les ayuden a grabarlo en su mente. Así que el primer paso es, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, ahí está el otro color, hecho semejante a los hombres, allí está el tercer color, y hallado en la condición como hombre, aquí viene el cuarto paso, se humilló a sí mismo, hecho obediente, ahí está el quinto, hasta la muerte, ahí está el sexto, y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo, peldaños, escalones, no como el enemigo, no como Lucifer que buscaba subir y ascender. La mente de Cristo, el pensar de Cristo no busca ascender, busca ser siervo, ser menos, ser humillado, ser obediente hasta la muerte. Eso es lo que es la mente de Cristo. Otra ilustración para esto es en forma de una escalera de peldaños. Cristo dice allí en Filipenses 2:5, comienza siendo Dios, ¿verdad? Siendo semejante a Dios, él no consideró eso, que era una usurpación, para nada. Y entonces, ¿qué hizo? A pesar de que era Dios, primer paso, se anonadó a sí mismo. Hecho, tomando forma de siervo, ahí está el segundo paso. Hecho semejante a los hombres, ahí está el tercero. Aquí viene el cuarto, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz. Les permito entonces que tener unos momentos, no muchos, para que escriban esto, copien estos peldaños hacia abajo. Él comienza al nivel de Dios, siendo Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sin principio y sin fin. Siendo Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte,
Y el último, el séptimo, muerte de cruz. Espero que esto les sirva para que su memorización sea un poco más fácil. Si hay alguna otra forma en que les pueda ayudar, por favor, avísenme. Entonces vamos ahora a pasar nuevamente al resto de los versículos que estábamos. ¿Lo quité muy rápido? ¿No? Ok, bueno, está bien. Entonces vamos a seguir donde íbamos con los versículos. Estábamos en Filipenses 2, 5 al 8 y ahora vamos a pasar a Romanos 6, 23. Aquí entonces está la clave que siempre les muestro para que recuerden qué es lo que dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese venía del capítulo 5 del libro y lo encuentran allí en la página 69. El próximo es de Jeremías 29, 11 y está en el capítulo 6 del libro, página 84. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice quién. ¿Quién está hablando? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Precisamente por eso el evangelio son las buenas nuevas, porque nosotros que conocemos lo que Dios piensa en cuanto a nosotros, no solamente qué piensa, sino qué es lo que piensa en cuanto a nosotros, podemos ayudarles a entender que la forma en que el enemigo les ha engañado es una forma torcida de pensar en cuanto al carácter de Dios. Dios no está pensando en destruirnos. Dios no está buscando la forma de sacarnos, de quitarnos la oportunidad de entrar al cielo. Él no está mirándonos bien de cerca para ver cuándo pecamos y entonces puede decir, lo agarré, uno más que saqué ya. No, Dios está siempre observándonos, siempre mirándonos, siempre cuidando de nosotros, porque lo que tiene son pensamientos de paz, no de mal, para darnos un fin esperado, un fin perfecto que Él ya lo ve desde el principio. El próximo lo comenzamos a aprender la semana pasada, viene del capítulo 7 en el cual estamos. Entonces espero que ya lo hayan agregado a su lista y aquellos que lo escriben en otra página separada ya lo tengan allí, o los que lo tienen en tarjeticas también lo tengan ya anotado para que así se les haga más fácil. Gálatas 5, 6. ¿Y qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino qué cosa. La fe que obra por el amor. Repitámoslo una vez más. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, como decíamos, estamos en el capítulo 7 del libro que estamos estudiando, pregonando el fuerte, proclamando el fuerte pregón. Ese es el libro. Y en el capítulo 7 íbamos por la página 96. A manera de introducción, de repasar, para que recordemos exactamente de qué es que se trata el capítulo. El capítulo se titula Santificados por la Fe. Y había comenzado con una introducción en que nos daban los versículos de Lucas 18:8 y allí decía que Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea que Cristo está buscando fe. ¿Qué más está buscando? Bueno, de acuerdo con Lucas 13, 6 al 9, la parábola del sembrador que tenía una higuera en su viña y todos los años venía buscando ¿qué cosa? Fruto. Y nunca lo encontraba. Le dijo a su viñero, corta ese árbol, eso está usando el espacio allí para nada. El viñero le dijo, no, dejémoslo un año más.
Voy a cuidarlo, voy a ponerle estiércol para que se abone. Y si no echa fruto, entonces sí, harás con él lo que quieras. Entonces, está buscando fe, está buscando fruto. De otra manera también en otros dos versículos que se dan, se presenta igual la misma cosa. En Deuteronomio 8:3 dice que el hombre vivirá no de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La acción allí nuevamente. Y en Hebreos 10:38 entonces decía que el justo vivirá por la fe. Entonces, hemos estado viendo aquí precisamente en este capítulo y por eso fuimos a Santiago la vez pasada, ¿verdad? ¿Cuál es la relación correcta de acuerdo con la palabra de Dios en cuanto a la fe y las obras? La semana pasada estudiamos detenidamente en el capítulo 2 de Santiago, del versículo 14 al 26, esa sección donde Santiago habla de la fe y de las obras. Y dice en ciertos lugares, dice, podemos ser salvos, podemos ser justificados por la fe solamente. ¿Será que con decirle a nuestro hermano, anda a tu casa, tienes hambre, tienes frío, pero anda a tu casa que yo me voy a la mía a orar? Tenga fe, hermano, tenga fe. Y no hago nada con la fe que digo que tengo. ¿Servirá esa fe de algo? También él declara que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no son salvos, no son justificados, no son santificados tampoco, nada de eso. Tienen una fe que no sirve de nada. Y entonces terminamos en el versículo 26, en el último versículo de Santiago 2. Y volvamos allá para leer ese versículo nuevamente. Santiago, capítulo 2, versículo 26. El resumen o la conclusión de lo que Santiago está explicando allí, y esta es la conclusión, no podemos sacar conclusión antes de eso, porque si no vamos a terminar o con fe, o sin fe, ni siquiera la fe, o solo las obras. No, tenemos que ver exactamente cuál era el punto que Santiago estaba tratando de comunicar. Dice en el versículo 26, y podemos leerlo todos porque tenemos nuestros micrófonos apagados. Leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. No porque la fe solamente pueda vivir cuando hay obras, no. Es porque no puede haber obras si la fe está muerta. La fe que está viva, una fe viviente, no puede dejar de obrar. De la misma forma que un cuerpo que está vivo no puede dejar de respirar. ¿Cómo sabemos si el cuerpo está muerto? Porque no vemos que sube y baja el pecho con la respiración. Así también que cuando el cuerpo no tiene espíritu, no tiene respiración, está muerto. Esa es la prueba de que el cuerpo está muerto. Si no hay obras, la fe está muerta. Aunque haya obras, si esas obras no provienen de fe, entonces son obras muertas, porque la fe muerta no puede dar obras vivas. Y por eso habíamos ido a Gálatas. Volvamos a Gálatas nuevamente. Y lo acabamos de repetir hace unos momentos. Gálatas 5:6. ¿Cómo decía? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que voy a hacerles una pequeña prueba a ustedes. ¿Somos justificados por las obras? La respuesta allí es un no bien firme. Aquí viene otra pregunta. ¿Somos justificados por la fe? Pero ahora ya hemos aprendido a hacer una pregunta siguiente. ¿Qué clase de fe, verdad? Porque ahí es donde está el meollo de la cosa. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿somos justificados por la fe más las obras? La respuesta allí también es no. Y veo la cabeza de uno de los alumnos aquí esta noche diciendo que no. Sí, esa es la respuesta correcta, porque no es fe y obras, ni fe con obras o fe más obras. Es fe que obra por el amor. Entonces, permítame introducir allí estas obras,
por así decirlo, en Gálatas 5:6. Escuchen entonces cómo dirían, por ejemplo, en vez de circuncisión, vamos a poner sábado. Porque en Cristo Jesús ni la guarda del sábado vale algo, ni el quebrantamiento del sábado tampoco. Sino qué cosa, la fe que obra y guarda el sábado por el amor. ¿Entienden? ¿Comprenden la diferencia? No es que como los que se describen en Apocalipsis son aquellos que guardan los mandamientos. Entonces yo me voy a proponer y voy a hacer todo el esfuerzo y voy a trabajar y voy a tener una lista y la voy a chequear diariamente para ver cuántos he guardado para guardarlos todos. Eso no vale de nada si lo estoy haciendo por mi propia cuenta, a favor de mi propia fe. No valen de nada. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Ante los ojos de los demás, tal vez, así como los hermanos judíos, ay, soy circuncidado, uy, que está, pero muy bien con el Señor, porque está circuncidado. Pero dice aquí en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo único que vale es la fe que obra. Y si la fe no es la que trae las obras, como decíamos la semana pasada, pueden estar las dos personas sentadas en la misma silla, el mismo día, en la iglesia, leyendo la misma Biblia, las mismas palabras, pero nada de eso cuenta como buenas obras, a menos que venga de una fe viva, la fe de Jesús. Vamos a estudiar eso más esta noche. Entonces, pasemos ahora a la página 96, donde habíamos quedado la última vez. Habíamos repasado otra vez Santiago 2:20 al 24 y habíamos llegado a un párrafo que comienza diciendo: las obras revelan qué tipo de fe es. Eso es lo que las obras hacen. Igual, como decimos aquí no existe, como en matemáticas, hablando de matemáticas, aquí no existe la ley de la permutación. En la suma, perdóneme que me meta por la matemática, pero no es nada grave, no es nada grande. En la suma, si usted suma 2 más 3 o 3 más 2, le da la misma respuesta. Usted puede cambiar los factores allí, eso no le cambia la respuesta, el total. Lo mismo pasa con la multiplicación. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Igualito, el orden de los factores no altera el producto. Se pueden permutar, cambiar, pero no así la fe y las obras. En la fe y las obras pasa lo mismo que en la resta. Si usted pone 10 menos 8 son 2, pero si pone 8 menos 10 son menos 2. Le cambió la respuesta, ¿verdad? El orden tiene mucho que ver en la resta y en la división, pero no en la suma y la multiplicación. Entre la fe y las obras no existe la ley de la permutación. En la fe y las obras, la fe determina qué clase de obras se van a hacer. Es lo mismo que el caballo y la carroza. Si usted pone el caballo detrás de la carroza para que el caballo empuje, el caballo no fue hecho para empujar. La carroza no va a ir a ninguna parte. Pero si pone el caballo frente de la carroza y le permite que lo ale, el caballo puede alarlo. Para eso fue hecho el caballo. Así que no es por las obras, no es por la fe, no es por la fe más las obras o con las obras y las obras, sino por la fe que obra por el amor. Entonces, regresando ahora al libro nuevamente, en ese párrafo que les estaba diciendo, en la mitad del párrafo vamos a comenzar a leer. Dice: una fe verdadera siempre dará frutos buenos. No solo será apariencia, ¿verdad? Como habíamos dicho la vez pasada, tal vez querramos poner los frutos allí de madera o de plástico. Ay, sí, mostrar que somos muy bien ajustados y justificados.
vamos a la iglesia, nos presentamos con la ropa, nos sentamos, damos la ofrenda, hacemos esto y lo otro, hacemos obras de caridad también. Pero si esas obras no provienen de una fe viva, esas obras no sirven de nada, son obras muertas. Sigamos leyendo. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué estará buscando? Fe que obra, fe genuina. Entonces puedes ver cómo Dios está esperando que nosotros creamos en su palabra, ya que cuando decidamos creer, entonces habrá frutos. Y por esos frutos, Él sabrá que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué es la fe? Hay una definición en la Biblia y la encontramos en Hebreos 11:1. Si no tienen el capítulo, pueden buscarlas en sus Biblias ustedes mismos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos está en el Nuevo Testamento, está justo antes de Santiago, que estábamos leyendo hace un ratito, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11:1. Y este es un versículo bastante conocido porque es una definición de la fe, de lo que es la fe. Y dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Y qué más? La demostración de lo que no se ve. Hay dos pasos allí, dos columnas, dos bases, la sustancia y la demostración. Les hago hincapié en eso porque en unos momentos vamos a llegar en la página 97 del capítulo a una definición en palabras y en manera de pensar un poco más moderna, pero es exactamente lo mismo, basada en dos fundamentos también. La de la Biblia dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Mantengamos eso en mente, sigamos leyendo entonces ahora. Ahora, si leemos en el libro de Lecciones sobre la Fe, capítulo 2, el comentario nos dice, y la triste realidad es que a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en las Escrituras, muchos miembros de la iglesia desconocen lo que es la fe. No está hablando de los paganos, de los que no conocen a Dios, de los que son ateos. No, está hablando de los que miembros de la iglesia no saben lo que es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, pero sin conocer lo que la fe es realmente. Es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en la definición. El hecho de que no sepamos el abecedario no quiere decir que sabemos leer, ¿verdad? De la misma forma, podemos saber la definición de la fe sin saber exactamente qué es lo que es la fe, porque no lo conocemos por experiencia. Por eso allí habla de sustancia y demostración, como una ley de química o una ley de física que luego se prueba en el laboratorio con un experimento. Hay dos bases también, ¿cierto? Allí. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué es la fe? Conocemos la definición, pero ¿qué es lo que está definiendo? En la Biblia encontramos una ilustración profunda de lo que es la fe. Y la ilustración es buena porque tiene la definición y tiene la experiencia también. Se encuentra en Mateo capítulo 8. Si no tienen su capítulo impreso, vayan a la Biblia. Mateo capítulo 8. Vamos a comenzar con el versículo 5. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Y aquí encontraremos una de las definiciones más claras acerca de la fe. Es bueno que recordemos esta experiencia aquí, porque cuando nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué obras estoy haciendo? ¿De dónde provienen mis obras? Podemos medirlas por medio de esta experiencia y ver a ver si calan o no calan. Y entrando Jesús en Capernaum, dice allí, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y la sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Un centurión era una persona encargada de 100 soldados. Por eso se llama centurión. ¿Ok? Lo mismo que centavo, es una centésima parte, muy bien. Entonces, tengo soldados bajo mi cargo. Y le digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es la definición que Cristo dio a conocer como fe. No, en verdad es más que eso. Es la definición que Cristo declaró como tanta fe, mucha fe, una fe muy grande. Él no dijo solamente, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado fe. Dijo, no he hallado tanta fe como tiene este centurión. Y el centurión era un centurión romano. No era judío, no conocía las leyes y los sacrificios y el santuario y lo que Dios había hecho y las maravillas que había hecho a favor de los israelitas. Tal vez habría escuchado alguna cosa porque estaba allí viviendo entre ellos, pero no había crecido con esto, no había demostrado fe en nada de eso, por lo menos hasta ahora. Y sin embargo, cuando Cristo le dijo, yo iré a tu casa y lo sanaré, oye, si Cristo nos hubiera dicho eso a nosotros, venga, claro que sí. Pero el centurión dijo, no es necesario que vengas. Yo no soy digno que vengas. Si yo, siendo humano, un centurión aquí de la Armada Romana, puedo con mi palabra hacer que tanto suceda, Señor, tú, con tu palabra, ¿qué es lo que no puedes hacer que suceda? En otras palabras, es lo que está diciendo. Sigo leyendo entonces en el párrafo de abajo. Es lo que Cristo declaró como tanta fe, una fe muy grande. El centurión era un hombre bajo autoridad. Tenía muchos soldados bajo su mando. Él les podía decir, hagan esto, y sus soldados lo hacían, obedecían. La palabra que este centurión hablaba se acataba, se cumplía. Así que conociendo la autoridad de la palabra, él le rogó a Jesús, solamente di la palabra. ¿Qué fue lo que este centurión creyó que sanaría a su siervo? La palabra. Solo la palabra. El centurión creyó que solo la palabra sanaría a su siervo. Él creyó que la palabra de Cristo era la palabra de Dios y que por lo tanto esa palabra hablada cumpliría por sí misma el propósito por el cual fuera dada. Y a eso mismo Cristo lo llamó tanta fe. Y aquí viene la definición que les dije hace unos momentos que íbamos a ver esta noche. Viene del libro Lecciones sobre la Fe por Alonzo T. Jones. ¿Qué es la fe? Esta definición, y de una vez les advierto que nos la vamos a aprender de memoria. Es facilísima, facilísima, pero es tan íntegra, tan completa, tan real, tan importante, que por eso, igual que los versículos de memoria, vamos a aprendernos esta definición de la fe. Dice allí, la fe es esperar que la palabra de Dios hará o haga lo que dice. Y depender de que esa palabra sola hará lo que dice. Compárenla con Hebreos 11:1.
La primera palabra, la primera parte de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Ahí está la primera columna, ¿verdad? En la otra definición dice, la fe es esperar que la palabra de Dios hará lo que dice que va a hacer. Ahí está la primera columna. La segunda columna en Hebreos 11:1 dice, y la demostración de las cosas que no se ven. El paralelo a ese, en la definición de la página 97, es depender de que esa palabra misma, ella sola, haga lo que dice. Entonces les dejo esa definición para que ustedes la escriban junto con sus versículos de memoria y la repasen, la repitan. Cada vez que recuerden lo que es la fe, la fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice que va a hacer y depender de que esa palabra sola, ella misma, la palabra de Dios, hará lo que dice que va a hacer. En el principio, aquí viene la razón por la cual esa definición es muy correcta. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mas Dios vino a la tierra y dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. En Salmos 33, 6 y 9 nos dice, Salmo 33, en el Antiguo Testamento, más o menos en la mitad de la Biblia, un libro bien grande, no lo van a pasar fácilmente por alto. Salmo 33, 6 y 9 dice, por la palabra, ahí está otra vez, vamos a escuchar bastante de palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder, tiene poder. Si la palabra de Dios no tiene poder, entonces estamos gastando nuestro tiempo aquí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. O como decía en la Biblia de la cual me la aprendí, él mandó y existió. La palabra de Dios produjo. ¿Han visto ustedes últimamente las estrellas en el cielo? La palabra de Dios las hizo con hablar. ¿Y será que puede hacer menos la palabra de Dios en nosotros que lo que hizo en el universo? La palabra de Dios es la misma hoy que fue allá al principio en la creación. Y tiene el mismo poder si se lo permitimos. Él mandó y se estableció. La palabra misma produjo aquello pronunciado, exactamente lo que Dios mandó. Por lo tanto, la fe es esperar que la palabra de Dios, la palabra que Dios habla, esa palabra misma hará eso mismo que dice. Y después, depender sobre esa palabra que haga exactamente lo que ella dice. La mitad de un párrafo más y entonces terminaremos hasta aquí. Entonces, ¿cómo viene la fe? Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Eso viene de Romanos 10:17. Entonces, todo esto va, como les digo, junto. Lo uno tiene que ver con lo otro. Y si cogemos y lo separamos y estudiamos la fe aquí, las obras allá, y tenemos que tener fe, tenemos que tener obras, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la palabra de Dios, entonces terminamos con un poco de cosas todas sueltas, solas por sí mismas, cuando que todo es una unidad. Y es la palabra de Dios la que traerá la fe en nosotros, la cual obrará igual que la palabra de Dios obró en el tiempo de la creación, porque es la misma palabra también la que sostiene ahora, continúa sosteniendo los mundos, nuestras células, nuestras vidas, todo nuestro ser. Gracias a Dios por su palabra, ¿no es cierto? Entonces dejaremos hasta aquí. La próxima vez regresaremos
allí donde dejamos. Les invito entonces para que nos arrodillemos para cerrar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta noche hemos escuchado tu palabra y hemos entendido que esa palabra no es como la palabra que nosotros pronunciamos. Es una palabra que tiene poder, potencia, y que si se lo permitimos, esa palabra hará en nosotros lo que nosotros ni por 1.000.000 de años que vivamos podremos alguna vez alcanzar. Por lo tanto, Señor, pedimos que la fe de Jesús y la palabra, tu palabra, que no ha cambiado, porque tú no cambias, sean las que tomen posesión de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro hacer, de nuestro vivir, para que así, Señor, la mente de Cristo y el carácter de Cristo sea reproducido en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos desde ya, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.